Listo, chicos, vamos a retomar los lugares geométricos. ¿Cuál era la definición de lugar geométrico? Un lugar geométrico es, ¿quién me dice? Un lugar geométrico es, los que están en línea también pueden participar. Un lugar geométrico es, vamos, ya tienen que saber por qué regresan a algo que se supone que ya estudiaron. Un lugar geométrico es un punto que se mueve en el plano de tal manera que cumplía una condición. Ejemplo, la recta era un punto que se mueve en el plano que siempre tiene la misma dirección. ¿De acuerdo? La parábola también es un lugar geométrico. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que estudiaban los lugares geométricos? Los lugares geométricos estudiaban las figuras que se forman en el plano a través de una ecuación. ¿De acuerdo? Eso es lo que estudiaban los lugares geométricos. Si la parábola es un lugar geométrico, el concepto de parábola parte con la definición que dice, es un punto que se mueve en el plano de tal manera que, en el caso de la parábola, la condición que cumple es la siguiente. Una parábola es un punto que se mueve en el plano de tal manera que la distancia perpendicular desde una recta llamada directriz hacia un punto llamado foco es equidistante. Repito, una parábola es un punto que se mueve en el plano de tal manera que la distancia perpendicular, la distancia perpendicular desde una línea llamada directriz, la distancia perpendicular desde una línea llamada directriz es equidistante a un punto llamado foco. Equidistante significa que tiene la misma distancia, eso es equidistante. Es equidistante a un punto llamado foco. ¿Sí? Muy bien. Escúchame bien. El movimiento del punto, ¿qué te va a dar? La figura, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué te va a dar el movimiento del punto en el plano? La figura que se forma. Si el punto se mueve siempre con la misma dirección, tú tienes una línea recta. Pero si el punto al moverse cumple la condición que yo les dicté, se forma una parábola. ¿Y por qué se forma una parábola? Fíjense bien, dice que la parábola es el resultado del movimiento de un punto que se mueve en el plano, de tal manera que la distancia que hay de esta línea que está acá abajo, pero no es cualquier distancia, porque yo también puedo hacer la distancia así, ¿no es cierto? ¿Sí? Puedo hacer la distancia así. La distancia tiene que ser ¿qué? Perpendicular, es decir, la distancia de la línea al punto de movimiento tiene que formar un ángulo de ¿cuánto? 90 grados, perfecto. Entonces, el concepto de parábola me dice que la distancia perpendicular de esta línea hacia ese punto es la misma distancia que de ese punto a un lugar llamado foco. ¿De acuerdo? Muy bien. La distancia perpendicular de esta, chicos, la distancia perpendicular de esta línea hasta este punto es la misma distancia que de este punto a un lugar llamado foco. ¿De acuerdo? Y vamos viendo que tiene lógica. Mire, si yo trazo la misma distancia desde aquí y luego hacia acá, este más o menos sería el punto. Este. ¿Sí? Si usted traza una línea que va desde aquí, es el punto, no necesariamente donde inicia, es el punto que forma parte de la parábola, porque es cómo es el comportamiento del punto, cómo es el comportamiento del movimiento del punto. Vamos a ver, verás.
Mira, la distancia que hay de aquí a acá es la misma distancia que hay de aquí a acá. Estas dos distancias tienen que ser las mismas. Por lo tanto, si comienzas a unir los puntos cuando van cumpliendo esa condición va dando eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Entendieron o no? Muy bien. ¿Cuál es el concepto de parábola? La parábola es, da como resultado el movimiento de un punto. Pero ¿cuál es el comportamiento del movimiento de su punto? Que la distancia perpendicular de esta recta, llamada directriz, hacia el punto de movimiento es la misma distancia desde ese punto al foco. Ese es el requisito que cumple la parábola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí viene el concepto. El concepto viene que desde esta recta llamada directriz hacia la parábola hay la misma distancia que de la parábola al foco. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto de parábola. ¿Sí? Es por eso que usted cuando analiza el lugar geométrico llamado parábola, ¿qué analiza? El foco. ¿Qué más analiza? La directriz, analiza el vértice, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de avanzar un poquito, bueno, ya, más luego profundizamos un poquito por qué es importante este tema del foco, por qué es importante este tema de la directriz y bla, bla, bla. Ahorita, miren, quiero que usted entienda por qué los seres humanos estudiamos el foco. ¿Por qué los seres humanos estudiamos el foco? ¿O por qué los seres humanos estudiamos las parábolas? Los chicos de atrás, dígame cualquiera, ¿por qué es importante estudiar una parábola? ¿Por qué es importante ubicar el foco de la parábola? ¿Tú qué opinas? No sé. Ni fucking idea. Ya. Todo lo que tiene que ver con antenas, por ejemplo, las antenas del Internet, las antenas del DirecTV, que ahora vemos por ahí el Mundial, tienen esta forma parabólica. Wow, escúcheme. Todas las antenas tienen esta forma parabólica, pero ¿por qué tienen esta forma parabólica? Miren, cuando la señal de Internet o de lo que sea viene y choca con la parábola, todo lo que choca, ¿hacia dónde rebota? Hacia él. ¿Cómo se llama este punto? Hacia el foco. ¿De acuerdo? Entonces, todas las señales, ya sean de internet, de televisión o de lo que sea que estés viendo, se van a concentrar en este punto que está aquí. Todas las señales vienen rectito, ve, vienen rectito y luego rebotan hacia allá. Por eso, cuando usted ve las antenas, aparte de ser parabólicas, tienen esta cosita que está aquí, que les voy a pintar de rojo. Este punto que está aquí es el foco de esa parábola. Todas las señales de internet van a rebotar hacia allá. Entonces aquí se conecta el cable y esas señales se transmiten a través del cable hacia la televisión y usted puede ver gol por aquí. ¿Me entiende? ¿Sí? Por eso es importante saber ubicar el foco de una parábola. Esa es la aplicación de las parábolas en la vida real. ¿Dónde más se aplican las parábolas? ¿Por qué creen que se llama foco? Porque el mismo principio se utiliza para los faros de los carros. Quiero que usted el día de hoy, mañana, cuando pueda, fíjese en el faro de un carro. Los faros de los carros son parabólicos. ¿Por qué? Porque usted aquí ubica un foco. Aquí usted ubica un foco. El momento que el foco brilla, ¿qué es lo que pasa? La luz viene hacia acá y rebota contra este faro. El faro tiene forma parabólica. ¿Por qué? Este faro está hecho de unos espejos. Por eso, si usted se fija, hey, si usted se fija en el faro se puede reflejar. Prende la luz y la luz va hacia acá y hacia dónde rebota. Es lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Se acuerdan que viene hacia acá y rebota hacia el foco? Ahora sale del foco y hacia dónde rebota. Hacia el frente. ¿Sí ven? Prenda usted la luz del reflector, se prende la luz sale de esta forma, choca contra los espejos y rebota hacia el frente. ¿Sí ven? Es por eso que el faro de un carro, usted ve que la luz proyecta hacia el frente. Si es que el faro del carro no tuviera la forma parabólica en la cual hace que toda la luz se vaya hacia el frente,
usted viera acercarse dos velas y no viera acercarse el tremendo reflector que viene contra los ojos. ¿Me entiende? Entonces, eso es el objeto de estudio de lo que estamos viendo ahorita. La figura llamada parábola tiene esa propiedad y esa propiedad se aplica en la vida real. ¿De acuerdo? Es por eso que lo importante de todo lo que está aquí es saber ubicar el vértice y el foco. ¿Me entendieron? Muy bien. Ahora, ¿qué es o cuáles son los parámetros que tiene una parábola? Ya entendimos el concepto de parábola. La parábola siempre tiene que cumplir que la distancia perpendicular de la directriz al foco tiene que ser la misma. Esa condición tiene que cumplirse en las parábolas. Ahora, si yo tengo una parábola, digamos que su vértice está por aquí y su foco está más acá arriba, digamos que tengo esto. ¿Cuáles son los parámetros que se analizan a una parábola? ¿Cuáles son los parámetros que se analizan a una parábola? Primerito, a la parábola se le analiza el vértice, ¿sí? A la función cuadrática no se le analiza el vértice, se llama punto mínimo. ¿Me entienden? Si ven como dos figuras iguales se analizan en dos contextos distintos, ¿se dieron cuenta? Cuando nosotros analizábamos la función cuadrática, no tiene nada que ver con la antena que les estoy diciendo ahorita. La antena es una figura, una forma geométrica. ¿Me entienden? Por eso se llaman lugares geométricos. Muy bien. ¿Qué más se le analiza a la parábola? El foco, muy bien. La distancia que une dos extremos de la parábola y que pasa por el foco se conoce con el nombre del lado recto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más se le analiza a la parábola? La directriz. Y a la parábola también se le estudia, escúcheme bien porque esto me tomaron hace 2 años, me tomaron una pregunta sobre el eje de la parábola. Entonces, el eje de la parábola corresponde a ser la línea que parte en dos a la parábola. ¿De acuerdo? El eje de la parábola. Muy bien. Repito, ¿cuáles son los parámetros que se le estudian a la parábola? ¿Cuáles son los parámetros que le estudias a la parábola? Dile nomás en voz alta. Muy bien, perfecto. Esos son los parámetros, no hay dónde más. La directriz, el vértice, el foco, el lado recto y el eje, nada más. ¿De acuerdo? El foco es un punto, pero la distancia, escúchame bien que voy a marcar con azul, la distancia que hay del vértice al foco se llama distancia focal. Es esta línea, es esta distancia que va desde el vértice hasta el foco. ¿Cómo se llama? Distancia focal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vuelvo a preguntar basado en las clases anteriores. Un punto en el plano cartesiano, un punto cualquiera en el plano cartesiano, ¿con qué nomenclatura se representa? X, Y, ¿no es cierto? Cualquier punto en el plano cartesiano tiene coordenadas X, Y. ¿Estamos de acuerdo? El vértice también es un punto X, Y, porque es un punto en el plano cartesiano, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero al vértice le vamos a utilizar H, K. ¿Por qué utilizamos la notación H, K? Recuerda que notación es escritura. ¿Por qué utilizamos la nomenclatura H, K? Porque el vértice es un punto muy especial. Entonces, para sobresalir con respecto a todos los demás puntos del plano cartesiano, cambiamos la escritura. En vez de decir el vértice es un punto X, Y, decimos el vértice es un punto H, K. ¿Pero por qué decimos H, K? Para que cuando estemos hablando de la parábola y yo te diga cuál es el valor de H, tú sepas que el valor de H, ¿qué representa? La coordenada en X del vértice, ¿no es cierto? Si yo te digo, dame el valor de K. Exacto. Entonces es para que todas las personas que estamos conversando aquí hablemos el mismo idioma. ¿Me entendieron? Por eso el vértice tiene coordenadas H, K. Pero no es que sea otra cosa. Es un mismo punto en el plano cartesiano, pero es un punto especial. ¿Me entendieron? ¿Sí? Muy bien. Una vez que hemos analizado los parámetros que tiene la parábola que se analizan, ahora sí, ¿cuál es el concepto de lugar geométrico?
es el estudio de la figura que se forma en el plano cartesiano a partir de una ecuación. Muy bien. Recuerdan que la ecuación de la recta tenía dos ecuaciones. ¿Cuáles eran estas ecuaciones? La general, muy bien. ¿Y la ecuación? Explícita, muy bien, perfecto. ¿Cuál era la fórmula, la forma de la ecuación general? Cuando la estructura de la ecuación es ax cuadrado, ax más by más c igual a cero, y la ecuación explícita era y igual a mx más b. ¿Cuáles eran los parámetros específicos de la recta? La pendiente y el corte con el eje y. Es decir, yo de las ecuaciones puedo sacar la pendiente y un punto que pasa. En este caso, el punto que pasa es el corte con el eje y. ¿Cómo sacábamos la pendiente y el corte cuando teníamos ecuación general? ¿Quién sacó eso? Usando fórmulas, muy bien. ¿Cuáles eran las fórmulas? Menos a sobre b y la fórmula para encontrar b, que es el corte con el eje y, menos c sobre b. ¿Cómo encontrábamos esos parámetros de la ecuación explícita? Homologando, perfecto, muy bien que se acordaron la palabra, homologando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, para la parábola se hace lo mismo. Por eso es que me encantan las clases trabajar de esta forma, porque buscamos relaciones entre ellas. La parábola es igual. La parábola tiene dos ecuaciones, la ecuación general y la ecuación canónica de la parábola. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es la forma matemática que representa la ecuación general? Escúcheme, en algunos colegios, y ya como el colegio ya pasó, ¿de acuerdo? Ya, ahora sí ya no me importa el colegio, porque el colegio ya pasó. En algunos colegios les dan la siguiente estructura, les dan ax cuadrado más by, perdón, más by más cx más d igual a cero. Es decir, les dan una estructura más o menos como esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O si no, les ponen así, x cuadrado más y cuadrado más, perdón, x cuadrado más y más x más d igual a cero. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo despejo el valor de y? ¿Cómo me queda la ecuación general? Y igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Estamos de acuerdo? La ecuación general de la parábola se parece a la función cuadrática, pero son dos puntos de vista totalmente distintos, ¿de acuerdo? En los nuevos libros del ministerio asoma la ecuación general acomodada de otra forma. Voy a pasar la y al otro lado, es decir, aparece igualada a cero. Si aparece igualada a cero, para que se iguale a cero, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pasar la y al otro lado, ¿no es cierto? Es lo único que tengo que hacer para que salga igualada a cero. ¿Sí? Pero no me gusta esa forma de ecuación porque es muy complicada para el momento del examen de ingreso. Entonces, como al estatal no le importa el procedimiento que le importa, respuesta, para que funcionen las fórmulas que le voy a dar ahorita, por favor, para que las fórmulas que le voy a dar ahorita funcionen, trate de pasar a la ecuación general vista de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque yo estoy seguro que en algunos colegios, tengo aquí colegios que he dado clases particulares, como por ejemplo Los Corazones, a ustedes mismos que les he dado clases o en otros lugares, ¿ya? La ecuación general de la parábola viene expresada así, ax cuadrado más y más bx más c, pero sale igualada a cero. ¿De acuerdo? Sigue siendo eso una parábola. ¿Por qué? Porque el único requisito que debe cumplirse para que sea parábola es, ¿cuál era el único requisito que debe cumplirse para que sea recta? No, la ecuación. La ecuación debe estar Elevados a uno. elevados a 1. Entonces, el único requisito que debe cumplir la ecuación para que sea la ecuación de una parábola es que una de las variables, no las dos, solo una de las variables esté elevado al cuadrado. Es el único requisito que se tiene que cumplir para parábola. Por lo tanto, si yo les digo, esto representa la ecuación de una parábola, ¿sí o no? Sí, porque cumple el requisito. Si yo les pusiera ax cuadrado más y es igual a bx más c, ¿esto es una parábola, sí o no? Sí, Sí, porque porque una de ellas está elevado al cuadrado. exacto. Entonces, quiero que entiendan que tratamos de resumir todas esas variables que les dan en el colegio y les dicen,
Ah, en el colegio me dieron así, profe, así que si usted me da así me va a confundir. No, pues, ¿por qué se va a confundir? Si es la misma ecuación, pero reorganizado los términos de otra forma. ¿Me entiende? Eso es la visión matemática. La visión matemática es que es lo mismo, pero reorganizado de otra forma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Vamos con la estructura de la ecuación canónica. ¿Cómo es la ecuación canónica? X menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k. Esta es la ecuación canónica de la parábola. ¿Eso es una parábola, sí o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cumple el requisito de que x va a estar elevado al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, si usted resolviera lo que está aquí, me queda x al cuadrado menos h al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Queda o no queda eso? ¿Queda o no queda eso? ¿Sí o no? ¡No! ¿Cómo va a quedar eso? ¿Por qué no queda eso? Exacto, porque es un binomio al cuadrado. Cuidadito con distribuir la potencia en los binomios. Por eso es que le he jodido todito el año. Yo creo que les he jodido todito el año con eso. Hasta un meme les mandé. Creo que sí les mandé un meme al WhatsApp, yo dando la mano al man que les voy a volver a publicar para que les dé vergüenza la próxima vez que voy a buscar en TikTok. Está vomitando, de verdad. Nada, me encontré el TikTok, pero alguna vez sí les puse en el grupo. Si alguien tiene, gracias, Miriam. Muy bien. Me voy a permitir reenviarles el meme que les mandé la otra vez para que les dé vergüenza, para que les dé vergüenza. Ahí está en Instagram, si es que tiene. Yo después de tocar la mano el que dijo que A más B al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. No sean malitos. ¿Sí? Lo peor es que yo les hago caer, les digo, x menos h al cuadrado es lo mismo que x cuadrado. Ustedes sí se dejan llevar, es lo peor. ¿De acuerdo? Que tenga presente, no vaya a darme la mano, ¿ya? Muy bien. ¿Listo? X menos h al cuadrado. Volvamos después de este paréntesis. X menos h al cuadrado, x menos h al cuadrado cuando se resuelve, sí termina dando un x al cuadrado. Pero recuerde, binomio al cuadrado es cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Entienda, h es un número, no es una variable. X sí es la variable. Por lo tanto, en consecuencia, termina teniendo esta ecuación x al cuadrado, ¿sí o no? Sí. ¿Esto es una parábola entonces? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué
de importante es que las ecuaciones se vean de esta forma, porque si yo quiero encontrar los parámetros de una parábola, que sería el vértice, ¿qué coordenadas tiene el vértice? H, K, o si quiero encontrar la distancia focal, ¿qué era la distancia focal? La distancia que hay del vértice al foco. La distancia focal se va a denotar con la letra P. Si yo quiero obtener el vértice de la parábola cuando la parábola se ve así, ¿cómo creen que tenga que hacer? Y es lo mismo que acá abajo. Si me da la ecuación general, tengo que usar fórmulas. Y si me da la ecuación canónica, obtengo h, k y p, ¿cómo? Homologando. Exacto. Por eso es que me gusta esa forma de enseñar. Porque si yo aprendo acá abajo, arriba es la misma huevada. Solo que ya no es la recta, sino es que la parábola. ¿De acuerdo? ¿Qué es homologar? Para quienes no saben todavía. Homologar es hacer correspondencia. Por ejemplo, si yo te pongo una ecuación que dice y igual a 2x más 4 y yo sé que m es la pendiente, entonces la pendiente vale 2. Eso es hacer homologación, hacer correspondencia a los valores que corresponden. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, muy sencillo. Si es que yo, ya puedo borrarlo de acá abajo, ¿no es cierto? Ya entendimos que si me da la ecuación general, ¿cómo utilizo para calcular? ¿Usando qué? Fórmulas. Y si me da la ecuación canónica, ¿utilizo cómo? Homologando. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, asumamos que me dan la ecuación canónica. Me dan x menos 4 al cuadrado es igual a 8y más 1. Perfecto. Si yo tengo la ecuación vista como esta estructura que está aquí, directamente saco el vértice de la parábola, saco el punto en el cual está ubicado el vértice. ¿Cuál es el punto que está ubicado el vértice? Hago homologación. Menos h es ¿cuánto? Menos 4. Menos h es menos 4. Por lo tanto, h vale ¿cuánto? 4 positivo, porque recuerde que si es menos h igual a 4, si yo cambio de signo a todo esto, h valdría 4. Entonces, el vértice en X sería 4. ¿Y en Y cuánto sería? Menos K es igual a más 1. Por lo tanto, K vale menos 1. Entonces, el vértice está ubicado en el punto 4, menos 1. ¿Sí ven? En resumidas cuentas, para calcular el valor de H, K es el valor que acompaña a X con el signo opuesto. El valor de K, lo mismo. El valor que acompaña a Y con el signo opuesto. ¿De acuerdo? En conclusión. Hagamos otro ejemplo. Ya, eso significa que este vértice está ubicado en donde en el plano cartesiano. 4 para X y menos 1 para Y. Sería menos 1 y 4. Hagamos otro ejemplo. X más 3 al cuadrado es igual a 16Y menos 7. ¿Cuál es el vértice de esa parábola? Rapidísimo. Menos 3, coma. Menos 3, 27. Exactamente. Si ven, así vamos a hacer el día del examen de ingreso. Me dan una parábola, depende cómo me den la estructura de la parábola, puedes calcular el vértice directamente. ¿Estamos de acuerdo? Facilito. Por eso las palabras que yo les enseño permiten resolver estas cosas. Homologar, por ejemplo, es una palabra muy utilizada aquí en el país. ¿Ya? Listo, borramos. El vértice se calcula homologando. ¿Cómo creen que se calcula la distancia focal? También homologando. Miren, la distancia focal es el valor de P. Si usted hace correspondencia al modelo, X es X, H es 4, Y es Y, K es menos 1, 4P es ¿cuánto? P vale 2. 4P ¿cuánto vale? 8. Si hago correspondencia, una con una línea lo que corresponde. 4P valdría ¿cuánto? 8. Entonces yo pongo 4P corresponde a ser 8. Por lo tanto, P corresponde a ser ¿cuánto? El 4 pasa a dividir. P vale 2. Eso significa que la distancia focal es 2. Entonces, ubicas al vértice en el punto 4 menos 1. ¿Qué pasa, Evans? Lo que no aprendiste en el colegio, estamos aprendiendo aquí, ¿sí estamos entendiendo? ¿En el colegio sabías hacer eso? Ya. Muy bien. La distancia focal sería 2. Es decir, la distancia de aquí hacia arriba sería 2. ¿Ya? La distancia focal puede ser positiva o negativa. Si la distancia focal es positiva, la línea o la distancia va hacia arriba. ¿De acuerdo?
Si la distancia focal, es decir, el valor de P es negativo, significa que la distancia se va hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, el foco va a estar ubicado hacia arriba. Aquí sería el vértice y aquí sería el foco. ¿Cuál es las coordenadas del foco? Fácil, es la misma distancia horizontal, ¿no es cierto? ¿Sí o qué que es la misma distancia horizontal? ¿Sí? Eso no es la misma distancia horizontal, el vértice y el foco. ¿Cuánto vale la distancia horizontal? 4. Entre las coordenadas del foco sería 4, punto y coma. Ahora, la distancia vertical sí cambió. Si aquí empezaste en -1 y subiste 2, ¿cuál será la coordenada en Y? 1. Entre la coordenada del foco sería 1. De forma general, si el vértice es h, k, pararame bola. Si el vértice es h, k, el foco está ubicado en la misma distancia horizontal, es decir, en el mismo valor de h. Y en la altura P y en la altura Y está ubicado en el punto K, es decir, aquí, pero más el valor de P. Entonces las coordenadas del foco es h, punto y coma K más P. Repito, para que usted entienda. El vértice está en el punto 4, -1. Ahora usted póngase pilas. Acuérdese los conceptos. El foco está ubicado más arriba. ¿Cuántas? 2 unidades más arriba. ¿Cómo encuentro la ubicación del punto del foco, las coordenadas del foco? Es la misma distancia horizontal, es decir, si la coordenada era 4 -1, en X sigue siendo 4. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa en Y? Desde -1, es decir, desde el valor de K, tengo que subir o sumar, o dependiendo si es positivo o negativo, si es positivo sumo, si es negativo resto, el valor de la distancia focal. La distancia focal es P. ¿De acuerdo? Para encontrar este punto que está aquí sería la misma distancia horizontal que es 4, y si parto de -1 y subo 2 unidades para arriba, no voy a subir para abajo obviamente, si subo 2 unidades, en este caso, termino en dónde, en 1. Eso significa que el foco está en la misma distancia horizontal que es h, y la distancia vertical sería k más p. ¿Entendieron la fórmula para el foco? ¿Sí? Muy bien. El foco siempre tiene que estar dentro de la parábola. Imagínese que usted tiene una parábola para abajo, usted tiene un faro que apunta para abajo y pone atornillando el foco acá arriba. ¿Tiene sentido? No. El foco tiene que estar dentro de la parábola. Deme un segundito, chicos. Deme un segundito, chicos.
Ya, perdónenme, chicos, me llamaron. Ya, dice, ¿qué pasó? Dice, ya. Me llamaron. Listo, continúo. A ver, chicuelos. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde sale el lápiz? Ahí está. Ya, ahí está. Muy bien. Papá, ¿Perdón? una pregunta. Sí. Si es que nosotros queremos sacar la parábola que se dirige de izquierda a derecha, no de arriba hacia abajo, ¿cambiamos la fórmula general? Em, sí, eso vamos a ver después, pero lo único que se hace es cambiar las letras. Cambias y por x. Entonces, si quieres derecha o izquierda, sería x es igual a y cuadrado más by más c. Y en el caso de la ecuación Y en la canónica forma sería canónica, y menos k al cuadrado es igual a 4p x menos h. ¿Sí ves? Estas son parábolas que se abren a la derecha o a la izquierda. Estas son parábolas que se abren allá, arriba o hacia profe, abajo. gracias. ¿Ya? En el caso es válido, verán. Eso ya vamos a ver más adelante, por eso vamos paso a pasito. ¿Cómo me doy cuenta que la parábola abre hacia arriba o hacia abajo? Ch. ¿Cómo me doy cuenta que la parábola abre hacia arriba o hacia abajo? Cuando x está elevado al cuadrado, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Pero si y está elevado al cuadrado, la parábola abre a la derecha o a la izquierda. Y ya vamos a ir viendo cómo se van cambiando sus fórmulas. Como por ejemplo, el foco ya no sería, escúcheme, no anote esto. Hasta aquí se apunte, hasta aquí se apunte, ¿ya? Pero lo de acá no voy a apuntar porque si no se me van a hacer bolas en los cuadros. Por ejemplo, cuando abrimos a derecha o izquierda, el foco está, hey, estoy escuchando bulla. El foco está dentro de la parábola. Siempre les dije, el foco está dentro de la parábola. Si yo tengo una parábola que abre a la derecha, el foco se desplaza hacia dónde? Hacia el lado derecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si el vértice es h, k, las coordenadas del foco, ¿cómo serán? H. Ahora, como hay que sumar horizontal, se suma h más p, punto y coma, y la distancia vertical es la misma, punto y coma acá. Entonces, a eso tenemos que llegar. Miren, si hablamos de una parábola vertical, es la misma fórmula del foco de la coordenada, es la misma fórmula del foco de la parábola vertical. ¿Sí? Las dos fórmulas son iguales. ¿Se dieron cuenta? ¿En qué se distingue? En que la vertical se suma la distancia focal acá. Y en las parábolas horizontales se suma el valor de P a qué? H. Entonces a eso es lo que tenemos que llegar a buscar patrones de cómo van cambiando y cómo se van relacionando, para que no existan un millón de fórmulas diferentes. ¿Me entiende o no? Por eso es que yo voy paso a paso en lo que les voy enseñando. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ya mismo termino. El día de hoy en la noche vamos igual a continuar con la parábola para que puedan descansar. Hoy igual nos vemos a las 8 de la noche, tienen 2 horas de descanso para estar tranquilos, estar en el teléfono, bla, bla, bla. Descanse bien, por favor, ¿sí? No salga a huevear. Y más ustedes que son de Gualaceo, que les gusta salir al parque o estar hueveando en otros lados. ¿Me entiende? ¿Ya? A los de Cuenca es un poquito más porque salir en la noche en Cuenca es más complicado. Pero ustedes yo sé que van a decir, oye, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta. ¿Sí? Comprométase a que, hey, comprométase que de lunes a jueves va a seguir al pie de la letra las clases. Mire cuántas horas de clase tenemos. Tenemos de 11 a 1, de 3 a 6 y de 8 a 10. Y si usted no ve una clase y deja acumular los videos, ¿qué hora se va a igualar? ¿Cuándo se va a igualar? No va a igualarse. Cuando ya tenga 20 videos pendientes de revisar, no se va a igualar. Y esos temas, le juro que le van a quedar pendientes. ¿Me entiende? Sea disciplinado. Y no le cuesta ser disciplinado un mes. No le estoy pidiendo un año. Ahora le estoy pidiendo solo un mes ser disciplinado. Un mes. ¿Sí entiende usted lo que es la disciplina? Es como el Evans, por ejemplo. El Evans, si quiere ser campeón panamericano de ciclismo, sus entrenamientos tienen que ser disciplinados. Y eso es lo que todos los profesores les dicen. Su profesor de fútbol, su profesor de natación, su profesor de hockey, su profesor de gimnasio. Si vos quieres verte con cuerpazo, en el gimnasio tienes que ser disciplinado. Tienes que ser disciplinado con el ejercicio, disciplinado con la comida. Un mes le pido ser disciplinado con las clases. Después de ese mes, el día después del 15 el 15 de julio, cuando usted ya esté libre de eso, ahí sí vaya, mete el trago que quiera, ¿sí? Vaya y haga lo que quiera, obviamente si es mayor de edad.
¿Sí? Si son menores de edad, obviamente no. Pero si ya son mayores de edad y quieren hacer lo que, haga lo que dé la gana. Duerma bien, haga lo que quiera, pero sea disciplinado este mes. ¿De acuerdo? Fácil. Ya, ya termino. Ya termino. Muy bien. Por lo tanto, la distancia focal P, que parte desde el vértice para arriba, me permite encontrar las coordenadas del foco. El foco sería H punto y coma K más P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro parámetro tenía las parábolas? La directriz y ¿qué más? El lado. Ya, el lado recto es la distancia que une dos puntos de la parábola y va desde aquí hasta acá, pero une dos puntos y tiene que pasar por ley por el foco. La fórmula de la distancia del lado recto es igual a 4p. Como es una distancia, es en barritas porque es valor absoluto. Mi pregunta es, de esta parábola que está aquí, ¿cuánto vale el lado recto? Está facilito. Ya encontró que p valía 2. ¿Cuánto vale el lado recto? El lado recto es 4p. 4 por 2. ¿Cuánto 8. vale el lado recto? 8. Eso 8. significa que desde el foco para acá, ¿cuánto vale? 4. Y del foco para acá, ¿cuánto vale? 4. Porque toda esta distancia vale ¿cuánto? 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la directriz. ¿Qué requisito cumple la directriz? Que la distancia que hay de la directriz hacia cualquier punto de la parábola tiene que ser la misma distancia de ese punto al foco. Ahora, si la distancia del vértice al foco es P, la distancia del vértice a la directriz, ¿cuánto es? Exacto, por ahí dijeron. 2 también, tiene que ser el valor de P también. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerde que el concepto de parábola es que la distancia de la directriz al punto sea la misma distancia que del punto al foco. Si del vértice al foco tiene una distancia P, del foco, del vértice a la directriz, ¿qué distancia tendrá? P también, solo que es negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. El día que vimos las guaguas, el día que vimos las rectas horizontales, ¿qué fórmula tienen? Y igual a un número, ¿se acuerdan? Las rectas horizontales son y igual a un número, porque el valor de y siempre es un valor constante. Por lo tanto, la ecuación de la directriz va a ser y igual a k, que representa el vértice en y, menos p, perfecto. Porque la distancia de aquí hacia acá abajo es la misma. Esta es la ecuación de la directriz. Ya les dejo poniendo un cuadrito así rápido, rápido. Muy bien, y vamos con el eje de la parábola y con esto termino. El eje de la parábola es esta línea roja. Esta línea roja es una recta vertical. Si las rectas horizontales son y igual a un número, las rectas verticales son x igual a un número. ¿A qué número será igual el valor del eje de la parábola? Exacto, ¿por qué h? Porque como el eje de la parábola pasa por el vértice, h es la distancia horizontal del vértice. Entonces, la ecuación del eje de la parábola será x igual a h. ¿Ya? Recuerde que usamos las letras para decir números generales. Muy bien. Borro para ordenar medio bonito esto. Borro para ordenar medio bonito. Estamos viendo ahorita las parábolas. Dos ecuaciones de la parábola. ¿Qué ecuaciones tenemos de la parábola? Ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tenemos de la parábola? La general y la canónica. Perfecto. ¿Cuáles son los parámetros que te dicen que esa es una parábola? El vértice, la distancia focal. Muy bien. ¿Cómo se obtiene de la ecuación general el vértice y la distancia focal? ¿Usando qué? Fórmulas. Eso vamos a ver hoy en la noche. ¿Sí? No faltará que vamos a ver derivados hoy día. ¿Sí? Muy bien.
Hoy vamos a ver derivadas, así que no faltará. ¿Cómo obtenemos el vértice y el foco a partir de la ecuación general? Usando fórmulas. ¿Cómo obtenemos el vértice y la distancia focal de la ecuación canónica? Homologando. Si yo obtengo ya de la ecuación canónica, el vértice y el foco para una parábola vertical será h punto y coma k más p. El lado recto será igual a 4p. La directriz será y igual a k menos p. Y el eje, escúcheme bien, esto me tomaron a mí en el examen de ingreso a la U hace 2 años. Me dijeron, ¿cuál es el eje de la siguiente parábola? El eje de la parábola es x igual a h. Era una pregunta que yo resolví en menos de una centésima de segundo porque me dieron el dibujo. Me dieron el dibujo y me dijeron, ¿cuál es la ecuación? No, no me dieron el dibujo. Me dieron la ecuación de la parábola. A ver si me acuerdo, era y igual a x cuadrado más 5x menos 4. ¿Cuál es el eje de esta parábola? Para eso tuve que calcular el vértice y me invento, me salió el h igual a 4. Si ya tenía el vértice en h, ¿cuál es el eje de la parábola? X igual a 4. Y subrayé x igual a 4. Check. Listo. ¿Sí ven? Esta me tomaron hace 2 años. Si las preguntas de este año van a ser las mismas preguntas de años anteriores, ponga atención donde digo, esto me tomaron, porque puede que les salga. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos en la noche, chicos. 6 y 1. 8 de la noche. No, profe.